por ejemplo, tenemos esta publicación, no sé si lo tiene ya ustedes. No, esa no la he tenido. ¿No? Pues fíjense que, pues, Dios es el que provee todo, ¿verdad? Por ejemplo, esta revista habla sobre cuando golpea un desastre, ¿verdad? Y dice qué hacer para sobrevivir. Y mira, aquí le explico, por ejemplo, antes del desastre, durante y después. Allá. Antes, durante y después. Exacto, qué hacer, ¿verdad? Sí. Y en estos artículos dice qué es lo que debería tener uno, ¿verdad? Por ejemplo, usted escuchó el desastre que hubo Sí, en México, en Estados Unidos. Pues es necesario que tenga uno algo que le sirva para ese tiempo, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y pues esas publicaciones lo ayudan a que cada persona se prepare, ¿verdad? Porque no sabemos. Aquí en Cubulco pues casi no se ha visto. ¿Ustedes de aquí de Cubulco? No, yo soy de Huehue. Ah, De Huehuetenango. sí pues. Oiga, y ahorita que estamos hablando, quería hacerle una pregunta solo. Estaba leyendo, me regalaron una Biblia traducción del Nuevo Mundo. Ajá, sí. La cargo por aquí, ve, y solo quería preguntarle algo. Algo que, bueno, que vi aquí. Estaba leyendo el libro de Juan, hasta atrás. Si no se molesta, solo quisiera preguntar. No, no tenga pena. Estamos... Dice que yo estaba leyendo esta Biblia como me la regalaron, ¿no? Y me puse y leí este texto que me llamó mucho la atención. Dice, y en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Esto quiere decir que Jesús es un Dios. Lo que está refiriendo hasta aquí, va. Que Jesús es un Dios, va. Yo lo que le quería preguntar que ¿por qué se menciona que Jesús es un Dios? Bueno, aquí vemos, va, dice en el principio la palabra era. Bueno, está bien. Y la palabra estaba con Dios. Ajá. Bueno, cuando dice estaba con Dios, pues obviamente él estaba con Dios. Ajá. Pero dice, bueno, y después referencia al mismo, y la palabra era un Dios. ¿Y quién es la palabra? Se menciona que es Jesús, ¿verdad? Sí, exactamente. Y aquí, como vemos aquí, en donde dice aquí Dios, porque Dios se escribe con D mayúscula, pero ahora aquí, para explicarlo mejor. Pero sí se refiere que Jesús es un Dios, ¿verdad? Sí, es un Dios. Porque recordemos que también dice que Jesús es un Dios, ya se menciona más adelante, que es un Dios poderoso. Ahora, en cuanto a Dios, el Padre Celestial, es un Dios todopoderoso, ¿verdad? O sea que hay dos dioses. No. En realidad, porque Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ese es el... Ajá. Cuando hablamos, aquí dice que Jesús era un Dios. Exacto. Está hablando de un Dios. Ajá. Y está hablando de Dios, entonces ya tenemos dos. Ajá. Ahora, ese es lo que yo vi, ¿va? Por eso le hice esta pregunta, sí, ¿va? Exacto. Que aquí menciona que Jesús es un Dios, ¿va? Ajá. Y leí un texto aquí, vamos, Isaías 43:10 dice, y vosotros sois mis testigos de la expresión de Jehová, mi siervo fiel a quien sufrir, para que entendáis y sepáis que yo soy, y fuera de mí no hay Dios. Podemos, San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, y al que tú el único Dios verdadero. Y aquí se menciona que Jesús es un Dios.
¿Jesús es un Dios falso o es un Dios verdadero? Bueno, como ya vimos aquí, que aquí menciona un Dios en minúscula. Pero, mire, está hablando de dos dioses, ¿verdad? ¿Usted cree que Jesús es Dios falso o Dios verdadero? Pues sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pues por eso, pero mi pregunta es si es verdadero o es falso. Pues si nos damos cuenta, Jesús vino a reflejar las cualidades de su Padre o Jehová Dios, ¿verdad? Pero ya me mencionó usted que Jesús es un Dios falso. Sí. Pero no podría ser un Dios falso. No, tampoco, no, porque... Satanás sí puede ser un Dios falso. Sí, exacto. Ahora mi pregunta es, si Jesús es un Dios verdadero, o es un Dios falso. Entonces, si estamos hablando que Él vino o trajo las cualidades aquí en la tierra de su Padre. Pues por eso, mire, usted me comentó algo, que usted me dijo que Jesús es un Dios poderoso. Exacto. Y Dios es un Dios todopoderoso. Exacto. Entonces, ahora, ¿cuántos dioses verdaderos hay? Pensemos en que Jehová es el todopoderoso, quiere decir que es el que tiene autoridad sobre todo. ¿Y Jesús? Pues Él es el camino a seguir. Pero, bueno, lo que yo me quiero, no sé si me entiende, ¿va? Dios es un Dios, ¿va? Verdadero. Jesús es otro Dios. No es otro Dios, es el Hijo de Dios. Pero ¿por qué dice que la misma Biblia dice que Jesús es un Dios? Y usted me dijo que Jesús era un Dios poderoso. Y Dios es un Dios todopoderoso. Entonces, hay dos. Entonces, Jesús es un Dios, ¿vale? Dios es otro Dios. Ahora, de esos dos, ¿los dos son verdaderos? Pues, los dos, porque Él es el que vino a enseñarnos aquí en la tierra. O sea que hay dos dioses verdaderos. ¿Cómo lo amplían ustedes? ¿O cómo entienden ustedes que Jesús sea un Dios verdadero y Dios es otro Dios verdadero? ¿Va? Bueno, eso nosotros lo entendemos de que obviamente el que tiene la autoridad es Jehová Dios. Pero por amor a la humanidad, Él mandó a su Hijo aquí en la tierra para que viniera a reflejar. Entonces, las cualidades de Jesús son las que nosotros debemos demostrar aquí en la tierra, como por ejemplo el amor hacia el prójimo y todo eso, ¿verdad? Y la predicación y todo eso. Pero en realidad Jesús es el Hijo de Dios. Pero la Biblia menciona en algunos textos que he leído, ¿verdad? Pero es que ese es el que me tiene un poquito así, algo pensativo, ¿verdad? Porque leí esta Biblia, he leído la Reina Valera. Y las otras versiones las he leído, ¿verdad? Pero como me regalaron esta Biblia, entonces ahí ponen el artículo 1. Y cuando en el griego no aparece el artículo 1. Entonces, lo que yo me puedo pensar que si hay dos dioses, entonces sería que hay dos dioses verdaderos, porque la Biblia menciona que hay un Dios. ¿O cómo lo enfatizan ustedes eso? ¿Cómo lo creen? ¿Puedes ampliar un poco? ¿Podrías sentar para que podamos? No, pero es que ahí se está mencionando a un Dios. Entonces, hay dos, podemos ser dos dioses, pero cuando la misma Biblia dice que solo hay un Dios verdadero. Pero la misma Biblia habla que Jesús es un Dios, ¿verdad? Pero no podría, pero no podría ser un Dios falso. Entonces, se está mencionando que hay dos dioses. ¿Qué tal si se sientan? Ajá. ¿Podría abrir su Biblia en Juan capítulo 1? Juan capítulo 1. Es lo que estábamos viendo. Es lo que estábamos viendo. Y de esa manera es que para muchos entienden que Jesús era un Dios, y así como usted dice, si usted quiere la aclaración, que Jesús era otro Dios, aparte del Dios verdadero. Mire, si usted se da cuenta de la escritura, porque todo nombre que empiece con mayúscula se refiere que es superior. Imagínese, ¿cómo se llama usted? Wilmer.
imagínate que si su nombre iniciara con una letra minúscula, Ajá. ¿se leería correcto? No. Ahora imagínense, aquí dice, en el principio la palabra era, porque estaba, y sin embargo dice, y la palabra que estaba con, ¿cómo dice aquí? Con Dios. ¿Y qué letra usted puede verificar aquí? La mayúscula. Ahora mire la diferencia. Ujú. ¿Qué quiere decir entonces cuando es mayúscula? ¿Que es superior o que es? Me imagino que es superior. Ahí está, nombre propio. Ajá. Exacto, es un nombre. Ujú. Luego dice, la palabra era un, ¿qué dice luego? Dios. Pero ve la diferencia de la escritura. Usted O se sea da que este es cuenta. un Dios mayor y este es un Dios menor. Exacto, así como le digo. Cuando está escrito, aquí se refiere del Dios verdadero. Entonces tenemos dos, un Dios grande y un Dios chiquito. O sea, el Hijo. Pues por eso, Porque la ahora, Biblia habla de un primogénito, Ujú. del unigénito de Dios. aquí dice que Jesús, vamos en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios. Vamos a esta referencia a Dios, ¿verdad? Exacto, se refiere a Y la Jesús. palabra era un Dios. O sea que Dios es un Dios grande y Dios es un Dios, y Jesús es un Dios chiquito. Lo que quiere decir es que cuando se dé referencia a que Jesús le diga que es un Dios, este dicho se llega a decir que Jesús, por sus cualidades, Ujú. porque Él es la viva imagen del Dios Todopoderoso, que es Jehová, el superior. Y por eso luego dice que Jesús, por sus cualidades, se le llama Dios, Ujú. pero no que se refiere a que Jesús sea otro Dios aparte de Jehová Dios, porque Él es menor, Él es el Hijo. Pero sí es un Dios también. En la Biblia lo llama como un Dios por todas sus cualidades que Él tiene. Entonces, porque Jesús dijo, no vine a hacer nada por mi propia iniciativa, Ajá. sino que de la voluntad de quien vino Jesús, según la Biblia, dice que vine por la voluntad de que me envió, o sea, Jehová Dios. Y aquí miren, aquí noten lo que dice aquí. Ajá, claro. Cuando se menciona a Jesús, miren la venir, dice, miren la venir. Entonces 23 se da, 1:23 es. Ajá. Y dice, miren, la Virgen quedará cinta y dará a luz un hijo y pondrán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero aquí está en mayúsculas, se refiere a Jesús. Dice, significa Ajá. con nosotros está Dios. Emmanuel. Ajá. Emmanuel. Pero, Ahí se le llama pero, el derivado. pero por eso, pero aquí se menciona a Jesús, pero aquí está la D con mayúscula. Exacto. Porque aquí sí se está refiriendo a Dios, al Todopoderoso. Pues por eso, Si pero... usted mire, dice, porque ahí dice, todo, en el 23 dijo, ¿va? Sí, dice, miren, dice, la Virgen quedará encinta y dará a luz, dice, un hijo, y le pondrán por nombre. ¿Cómo se le pondrá por nombre? Emmanuel. Emmanuel. Que en la Reina Valera dice que traducido es Dios con nosotros. Exacto, y aquí también dice, Dios está con nosotros. Ajá. Lo que quiere decir, ¿a qué propósito vino Jesús en la tierra? ¿Usted sabe a qué propósito vino Jesús? Pues vino a morir por los pecados del hombre. Vino a dar su vida por nosotros, pero Por eso, tenía un propósito más. vino a morir por los pecados porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento uno no podía perdonar sus pecados. Porque he notado que dice la Biblia que cada año que un hombre pecaba, tenía que llevar una ofrenda ante Jehová. Pero dijo, momento, ahora voy a hacer un sacrificio, y con ese sacrificio le va a dar la oportunidad a los hombres que se acerquen a Dios. Y por eso, aquí dice, se le da nombre Emmanuel, que traducido dice Dios con nosotros. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús no estaba en la tierra, no había venido en la tierra, si usted se puede dar cuenta, los seres humanos estaban sin ninguna esperanza. Los demás personas, solo los judíos, que era la nación escogida, lo que quedaba del resto de los israelitas.
A eso venía Jesús. Pero ahora, gracias a que Jesús vino, dio su vida por toda la humanidad. Y por eso ahí se traduce que Dios con nosotros. ¿No? Y ahora sí, entonces, por eso se habla de una virgen que dará luz. Una virgen. Lo que quiere decir es que Jesús cuando vino a la tierra, entonces esto abrió el camino a todas las personas para que puedan reconciliarse con Dios o puedan llegar a formar parte de su pueblo. Y por eso se le llamó por nombre Emmanuel, que traducido ese nombre sale Dios con nosotros. Bueno, en eso estamos de acuerdo, ¿va? Que Jesús vino a rescatar a su pueblo del pecado, ¿va? Pero, mire, yo le voy a ser sincero y luego ser realista, ¿va? Yo cuando me he puesto a meditar las Sagradas Escrituras, usted sabe que cuando a uno algo le llama la atención, uno empieza a ver por qué, o por qué se habla esto, ¿va? Solo en la única Biblia esta es la que he visto esto, ¿va? Que Jesús le llaman un Dios, ¿va? En las otras traducciones no dice así, dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Entonces, en esta fue la que me llamó la atención porque dice, y en el principio la palabra era, la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Entonces, la Biblia me dice que Jesús era un Dios. Pero no era un Dios a igualdad que Jehová. Era un Dios, pero en sentido figurativo, porque sí, Jesús, imagínense, al dar su vida por nosotros, ¿quién lo haría? Pues nadie. Imagínense, nadie, absolutamente nadie, pero él sí lo hizo. Pero ¿será que lo hizo por obligación? ¿Porque su padre le había obligado o porque lo hizo? No, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Es por amor que lo dio, no por obligación. ¿Va? Ahora, dice, aquí dice San Juan 17:3, algo así dice. Y esto significa vida eterna, que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero. Y va. Ahora, Dios es el único Dios verdadero. Y usted me mencionó que Jesús es un Dios, pero no un Dios, que digamos un Dios poderoso, un Dios todopoderoso, perdón, sino un Dios poderoso. Cuando la misma Biblia dice que solo hay un Dios, y usted me mencionó que Jesús es un Dios. Entonces, lo que yo me quiero dar a entender que a veces los testigos de Jehová son politeístas, que a veces creen en dos dioses. Y cuando la misma Biblia habla que solo hay un Dios. No sé si me doy a entender, pues. Pues, la Biblia habla que solo hay un Dios verdadero, que es Jehová, el Altísimo de toda la tierra. ¿Usted cree que a final de cuentas la Biblia se contradice? No, la Biblia es exacta. Si usted empieza a leer de Génesis a Apocalipsis, o sea, Revelación, la Biblia nunca se contradice. La Biblia es exacta. Yo creo que los que se contradicen siempre son los hombres. No la escritura, porque dice que toda escritura es inspirada por Dios. Dice que es inspirada de Dios y es provechosa para enseñar. Sí. Esa era la duda que yo tenía, pues, yo solo quería preguntarlo, no quiero yo contender, solo quería saber por qué esta Biblia menciona que Jesús es un Dios, ¿verdad? Y usted ya me explicó un poco por qué y todo, ¿verdad? Entonces, ahorita ya sé un poco por qué, dice usted, ya me dieron una explicación, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta de la escritura es muy diferente cuando habla de esos dos dioses, habla de un Dios todopoderoso que está refiriéndose por la escritura. Ahí, como yo le decía, por la escritura vemos que habla de dos dioses, pero uno en minúscula y uno en mayúscula. Pero a final de cuentas, lo que uno entiende es que sí hay dos dioses. Sin embargo, la escritura dice que hay un solo Dios verdadero, que es Jehová, y su Hijo, que es Jesucristo. Y sin embargo, Jehová Dios le ha dado la gobernación o el reino a su Hijo Jesucristo, quien gobernará sobre toda la tierra. Entonces, ahora si me doy a entender,
Porque la Biblia habla cosas que Jesús era un Dios. Porque Jesús también tiene ese poder de quitar todo lo que nosotros vemos hoy en día, todo lo que podemos ver. Y por eso, no es que nosotros nos contradizcamos de lo que las escrituras hablan, sino más bien lo entendemos de esa manera. Que hay un solo Dios verdadero, que es Jehová, según Salmo 83, 18, o sea, Jehová o Yahvé, ese Dios todo. Y a ese Dios que le dicen que Jesús es verdadero. ¿No? Y es verdadero también el Jesús. Sí, vamos, si Él es un Dios, ¿verdad? Aunque sea un Dios chiquito y Dios es un Dios grande, pero me imagino que Jesús también es un Dios verdadero. Vino a hacer carne. Pues por eso, pero imagínense, porque Jesús no puede ser un Dios falso, porque si imagínense si fuera un Dios falso, yo creo que la mayoría de gente estaría acercándose a un Dios que no es verdadero. Sí. Imagínense, pues la mayoría de personas creen, sin embargo, todas las personas creen en Jesús, pero ahora... Pero no es lo mismo creer que entregarles su vida. Para muchos dicen que Jesús vino a dar su vida o que Dios murió por nosotros. Para muchos lo traducen así, que Dios murió por nosotros. Lo que pasa que en la forma de interpretar o de leer la Biblia, claro, a veces solo la leen pero no la interpretan. Es como yo he entendido que para leer tenemos que leer el contexto y la historia y ver en el idioma qué significa lo que se está diciendo, ¿va? Para ya poder sacar una conclusión a qué se está refiriendo. Porque no puedo yo tomar un texto y decir, esto dice así. Tengo que leer el contexto para ver a qué es lo que se está refiriendo. Tengo que leer la historia también, ¿va? Para ya poder tener un poquito bien definido qué es lo que significa, de qué está hablando, cuál es el propósito, qué es lo que tiene, o sea, la esencia de eso. Yo porque, bueno, yo no he leído toda la Biblia, ¿va? Pero cuando leo la Biblia no la leo toda, ¿no? Sino un poquito, pero con ese poquito busco otro texto que habla del mismo. Sin embargo, esta Biblia es muy importante porque usted se da cuenta, por ejemplo, estábamos hablando de Juan, ¿va? Me gustaría mostrarlo. Tenga pena y aquí estamos para conversar, para aclarar la situación, ¿verdad? Sí. Así Juan. Ahí. Y si usted se da cuenta, tiene referencia a otras, a los alfabéticos. Si usted se da cuenta aquí cuando habla de que era un Dios, ¿qué letra puede ver distinguir usted? La D. Esa es la que manda a otro texto. La que manda a otro texto y ese texto va aclarando qué es lo que está queriendo. Y estas palabras que aparecen en corchetes aquí no aparecen en el original, porque las ponen en corchetes. ¿Se ha dado cuenta que las palabras que aparecen en corchetes aquí no aparecen en el original? No, pero si usted, porque cuando habla aquí, en el principio, entonces aquí da pautas a la escritura. ¿Y sabe por qué? Porque no la he leído toda, pero claro, ya voy a leer otro texto y ya me voy porque ya se me está haciendo tarde. Y como digo, a veces algunas cosas me llaman la atención de esta Biblia. Hechos 8:37. A ver, aquí ve, en esta vez solo aparece una rayita. En las otras Biblias aparece el texto completo. Y entonces, ¿por qué esta no tiene, solo aparece una rayita? Está la Reina Valera, la lenguaje tal, la plenitud, todas esas tienen ese texto. Pero he visto que esta es la única que le hace falta la raíz. ¿No le aparece? Sí, son 19 versículos que no le aparecen. Sí, 19, porque lo leí hoja por hoja y encontré otro y otro y otro y otro. Entonces me di cuenta que son 10, no estoy mal, son como 18 versículos lo que le hacen falta. 18 versículos que le hacen falta. Sí, o sea, solo aparece la rayita nada más. Exacto. Solo aparece en la raíz. En cambio, entonces,
me llamó la atención porque en las otras sí aparece el texto completo. ¿Y usted carga la Biblia? No, yo esta traigo ahorita. Tengo, pero en mi celular la tengo. ¿En su celular? Sí, Pero lo carga. sí.